Ahora sí. Sí. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta reunión número 4 de podcast de la serie Cómo lo hago del Consejo Centroamericano y del Caribe de Medicina Crítica, COSECATI. El día de hoy, mi persona, Guadalupe Castillo, de Panamá, estaré moderando esta actividad académica. Son las 8:06 y nuestros invitados son pues dos colegas de República Dominicana. El doctor Kenzo Yamamoto, él es coordinador del programa de trasplante de la región 8 del Ministerio de Salud Pública, y la doctora Juanita Sarita, ella es coordinadora del programa de trasplante de la región 2 del Ministerio de Salud Pública, ambos de República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues le comentamos que hoy vamos a conversar acerca del programa nacional de trasplante en República Dominicana, y vamos a estar conversando diferentes aspectos. Pues para empezar, creo que es muy importante que conozcamos un poquito acerca de la historia y aspectos históricos relacionados a cómo se desarrolla el programa de trasplante en República Dominicana. Sí. Buenas noches nuevamente. Reitero las gracias por la oportunidad de mencionar la poquita experiencia que tenemos, esperando pueda servir a otros países para poner en marcha un programa nacional de donación y trasplante de donantes cadavéricos, y también que en la medida de lo posible se hagan las observaciones pertinentes para que colaboren con nosotros en la mejora del mismo. Tenemos en República Dominicana, igual que el resto del mundo, una necesidad de órganos para trasplante. Si revisan la literatura, en el año 2017 se realizaron 140,000 trasplantes, pero esto solamente suple un 10% de las necesidades de órganos para trasplante. La República Dominicana no está exenta de esta problemática de salud y ha iniciado un programa de donación cadavérico en el 2008. Pero en realidad la historia de los trasplantes en nuestro territorio está un poquito más atrás. El primer trasplante de donante vivo de riñón se realizó en 1972. Un único trasplante que, al no existir los inmunosupresores adecuados, aunque tuvo muy buena técnica quirúrgica, lamentablemente no respondió. Posteriormente, en la década de los 80, se realizaron otros programas de trasplante de riñón de donante vivo, tanto en el sector público como privado. En nuestro país tenemos un respaldo legal, que es la ley 329-98. A partir de esta ley se rige todo lo concerniente a la procuración de órganos, tejidos y tejidos para trasplante. Pero no es hasta el 2005 que se crea el Consejo Nacional de Donación y Trasplante, que es dirigido por nuestro ministro de Salud o el viceministro que éste designe, y a partir de la creación del Consejo Nacional de Donación y Trasplante, que es la entidad máxima del Ministerio de Salud Pública, que se encarga de la rectoría, que se encarga de la certificación y todo lo que es regulación del proceso de donación y trasplante, se crea un organismo nacional que es el Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante. El INCOR se creó en el 2005 también, pero no es hasta el 2008 que se le asigna una partida presupuestaria. ¿Qué sucede con la creación del INCOR? Este organismo se encarga de ejecutar, de lidiar con todo lo que es el proceso de la procuración, la distribución equitativa de los órganos y tejidos, la formación de los profesionales y la supervisión de todo el proceso para asegurar la bioseguridad y la calidad de este proceso. En el 2008 iniciamos un programa de donantes cadavéricos, tomando como ejemplo el programa español, que todos sabemos que lidera lo que es la tasa de donantes por millón de habitantes a nivel mundial. Y está
tiene una tasa de 50 donantes por millón de habitantes. Pero no se ha quedado ahí, sino que ha querido ayudar a países de América Latina, facilitando todo el proceso que ellos cumplen, y gracias a eso nos hemos visto beneficiados con el programa Máster Alianza, donde nos hemos ido a formar la mayoría de los coordinadores que hay en República Dominicana. En el 2008, como les mencioné, no solamente teníamos trasplante de riñón vivo, sino también de donantes cadavéricos, y este programa también permitió que además de trasplante de riñón, se iniciaran otros programas, como es el trasplante de hígado en adultos. Incluso hemos hecho pininos en un trasplante cardíaco y en un trasplante pancreático. Además que se aumentó el número de procuración de córneas, que ya se hacía trasplante de córneas, y también la unidad de niños quemados pudo incursionar en la creación de un banco de piel y también en la procuración de material amniótico de placenta para estos niños. Este programa es, como les mencioné, cumple todos los criterios éticos del proceso de donación y trasplante, como es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, para asegurar que todo el que necesite un órgano para trasplante pueda tener acceso a él. Entonces, en República Dominicana tenemos solamente 2 hospitales que realizan trasplante de donantes cadavéricos, aunque tenemos, además de estos 2 hospitales públicos, otros 3 privados que realizan trasplante de riñón de donante vivo. La procuración de órganos sí es un poquito más extensa, no está limitada solamente a estos hospitales en la capital nuestra, que es Santo Domingo, sino que se extiende a otras regiones, como es la región del Cibao, que es donde pertenecemos el doctor Kenzo Yamamoto y yo. Podemos procurar órganos en estas regiones, pero a través de un protocolo, cuando se activa el protocolo de muerte encefálica, estos órganos procurados pueden ser trasladado en un medio de preservación adecuada hasta Santo Domingo, que queda a una distancia de unas 3 horas en un horario adecuado. Doctora, conversando con usted anteriormente, me llama la atención que habían mencionado que ustedes tienen convenios internacionales con otros países. Sí. Si nos habla no convenios, sino un convenio en el que, como no realizamos trasplantes pediátricos aquí de hígado, solamente de adultos, el paciente con el familiar compatible se traslada a Argentina y se realiza el trasplante allá. En este caso, por razones humanitarias, porque aquí no contamos con ese programa. Ahora, el convenio actual va orientado a que Argentina también lleve un grupo de equipos de profesionales de la salud, cirujanos, enfermeras, coordinadores, para que se formen en este tipo de procedimiento, y entonces ya no haya necesidad de trasladar los pacientes y el familiar allá. Esto abarata costos, facilita con relación al tiempo, y hay mayor facilidad para el resto de la población, porque al resultar más costoso, no todo el mundo tendría acceso a este programa. Ok, y doctor Kenzo, una consulta. ¿Qué sucede luego que tienen, por ejemplo, disponible un donante cadavérico? ¿Cómo se activa el programa nacional? Inmediatamente, buenas noches. Nosotros los coordinadores, al detectar el paciente con un Glasgow 7, entendemos que debemos certificar lo que es la muerte encefálica. Es el paciente que va a ser un posible donante y que nosotros entendemos que al cumplir con los criterios, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para el mismo. Por lo tanto, tenemos que tener un personal que esté capacitado, que nos avise, enfermeras que sean conocedoras de lo que es el proceso,
o por lo menos tener conocimiento del mismo. Asimismo, un hospital que se haya empoderado del proceso también, para nosotros poder tener en el éxito de lo que sea el donante. Debemos buscar una definición clara de lo que es la muerte encefálica, y es como asimismo prácticamente está instituido el diagnóstico de muerte encefálica, que es la ausencia de la función de los hemisferios cerebrales, así como los reflejos truncales, y corroborarlo por la clínica, en donde nosotros buscamos desde cada uno de los reflejos que podrían decirnos que hay inactividad, desde el mesencéfalo hasta prácticamente todo lo que es protuberancia y tronco completo. Después que tenemos esto, nosotros nos vamos a las pruebas clínicas, a las pruebas que podemos hacer un test de apnea, en donde nosotros con unos gases arteriales que entendemos que nos van a dar a nosotros las pautas si sube el CO2 más o menos hasta 60, con una buena oxigenación, vamos a tener un test de apnea positivo, una prueba de atropina para evidenciar que haya ya ausencia de la función a nivel de vago, y después irnos a las pruebas de flujo, asimismo como pruebas instrumentales tanto eléctricas como es el electroencefalograma, así como las de flujo, en donde tenemos la facilidad de hacer una que es el Doppler transcraneal, que lo podemos hacer en la cabecera del paciente. Allí nosotros, con una prueba instrumental que nos evidencie lo que nosotros hemos visto clínicamente, nosotros podemos certificar lo que es la muerte encefálica, que en la ruta crítica de este paciente donante, comenzamos inmediatamente a hacer lo que es el mismo mantenimiento, la certificación de la misma, y proceder a hacer la petición del donante, que debe ser estrictamente por el coordinador. Entendemos que es vital que el coordinador sea el que haga la petición. No la hacemos inmediatamente, sino que es un proceso que se va realizando a través del tiempo, interactuando con los familiares del mismo, en donde nosotros primero tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y certificar una muerte encefálica, para después, en este proceso de la familia más desdichada, nosotros tener que hacer la petición más arriesgada quizás, decirle que este paciente después es un probable donante y que la única alternativa que queda es la donación, y no darle ninguna esperanza porque no la hay, sino que nosotros tenemos que estar claros que la muerte cerebral es la muerte misma. Tenemos que estar al unísono todo el personal médico y paramédico, en donde no haya ninguna alternativa, ninguna posibilidad de que ellos piensen que haya una regresión, porque no la hay. Porque a veces con los mismos reflejos de neurona motora inferior, esos reflejos que quedan, muchas veces con esa mioquimia faciales, con los reflejos de Lázaro, con todas esas cosas que nosotros podemos ver en el cadáver, muchas veces se malinterpreta, y a veces el mismo personal médico entorpece bastante lo que es este proceso. Doctor, el personal, con respecto al personal y el diagnóstico de muerte encefálica, ¿recibe entrenamientos específicos para diagnosticar este tipo de diagnóstico, muerte encefálica? Mire que hay una pregunta bien interesante de la profesora Gloria Rodríguez de Puerto Rico. Ella nos pregunta, ¿cuáles son los órganos que se recuperan y se trasplantan también en República Dominicana? O sea, la pregunta sería, ¿cuáles son los órganos que se recuperan, los órganos que se obtienen? Principalmente nosotros obtenemos órganos como los riñones con bastante frecuencia, a nivel hepático, cuando tenemos los receptores adecuados. Tenemos tejidos como córneas, y el corazón en los casos puntuales que se han hecho, así como páncreas.
Y con principalmente. respecto al entrenamiento, le pregunto porque, por ejemplo, sé que Neurocritical Care Society tiene cursos específicos de Sí, muerte encefálica. sí. Le damos, nosotros nos encargamos de llevar los cursos intrahospitalarios de coordinar para que las personas se entrenen en lo que es el proceso de donación y trasplante, en donde le explicamos lo que es la muerte encefálica, cómo debe ser el seguimiento al paciente con un Glasgow menos de 7 y cómo nosotros intervenimos y qué tienen que tener a saber para cuando un paciente puede caer en la muerte encefálica, explicándole desde que la definición de la ausencia de la función de los hemisferios con una causa evidenciada a través de una lesión que estructuralmente se pueda ver, como una hemorragia, un trauma craneoencefálico con una contusión hemorrágica o lo que fuera, una hemorragia solenoidea espontánea, y también ver cómo este paciente después va a entrar en este proceso de la ausencia de los reflejos tanto de protuberancia como de tronco y hacer las pruebas después tanto clínicas como instrumentales. Entonces, cuando le enseñamos esto al personal y al personal tanto médico como de enfermería, todo el personal que tiene que ver con el paciente de cuidado intensivo, entonces es mucho más fácil para nosotros, para que no exista la posibilidad de que le den una falsa esperanza a los familiares y que esto nos pueda traer inclusive una negativa familiar en el futuro. Se le Doctor, enseña esto. para el soporte de entonces del cuerpo, ¿utilizan órdenes prediseñadas, pre-order? Bueno, nosotros tenemos el protocolo para el mantenimiento del paciente. Tenemos que saber que este paciente tiene que estar bien perfundido, porque para nosotros obtener los órganos de la manera adecuada, tiene que mantenerse una buena función renal, por ejemplo, el uso mínimo, por lo menos de las aminas, o sea, no irnos a casos extremos, ver cómo están las pruebas tanto de funcionamiento renal como los azuados, a nivel hepático, todas las enzimas y todas las pruebas que nosotros entendamos, así como a nivel cardíaco, etcétera, etcétera, y mantener los tejidos lo mejor posible, incluyendo las córneas, dándole el tratamiento adecuado al cadáver. Doctor, antes decían que la edad, por decirle algo, 45, 50, 60 años era como, podía ser un límite para lo que es el programa de órganos. Comprendo que ahora lo que se hace es que se machea la edad, se machea la edad del paciente que tiene cierta edad con otro paciente que tenga más o menos la misma edad para que los órganos tengan la misma vitalidad o el mismo tiempo. ¿Qué me comenta al respecto? Sí, los pacientes, los países con más experiencia, como España, el modelo español que prácticamente todos lo seguimos aquí en Latinoamérica, hemos visto que ya que endurecieron bastante las leyes de tránsito y las consecuencias de las mismas, los accidentes de tránsito disminuyeron bastante y los donantes aumentaron bastante su edad, lo que hizo que los donantes fueran pacientes mayores, en donde aumentó el número de donantes que eran por accidentes cerebrovasculares de tipo hipertensivo, etcétera, etcétera, y que no eran ya los traumas craneoencefálicos que son la mayoría en nuestros países. Entonces, la similitud de edad con el donante y para los receptores también tiene que ver bastante y no es una limitación prácticamente la edad, sino que de pacientes similares se pueden hacer los trasplantes de una forma exitosa y hemos visto que en los países donde hay mayor casuística, las cosas se han dado bastante bien. Ok, para ambos, doctora Juanita y doctor Kenzo, fortalezas y debilidades del programa y de la experiencia que han tenido. Sí, creo que nuestra principal fortaleza es tener un marco legal que regule el proceso de donación y trasplante y que este marco legal es seguido por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Otra fortaleza que tenemos es que los coordinadores que estamos asignados al proceso de donación y trasplante, primero debemos recibir el entrenamiento
en España del curso de coordinación y trasplante. Durante este entrenamiento también recibimos formación en cuanto al diagnóstico de muerte encefálica y en la utilización del Doppler transcraneal, que posteriormente es reforzado por nuestra institución aquí, invitando al país personas de relevancia en este sentido, como la doctora Escudero, la doctora Silvia de Argentina. Argentina. Y con relación a la formación en muerte encefálica, en cuanto a los coordinadores, el diagnóstico está muy bien entendido, muy bien comprendido, pero hay que aclarar que es necesario todavía hacer hincapié en incluir estos criterios en la parte, a pesar de que no sea un potencial donante. Había una pregunta que era si habían limitaciones después del diagnóstico de muerte encefálica. Probablemente no hay donante. Bueno, pues en otros países se puede tener limitación del esfuerzo terapéutico. En nuestro país todavía está pendiente que nos reunamos la Sociedad de Intensivo de Neurología con el Ministerio de Salud para que haya otra implicación aparte de la donación. La implicación clínica es suspender el esfuerzo terapéutico para no malgastar recursos. Fortaleza es que hemos sido perseverantes a pesar de las vicisitudes. En pandemia, cero donación, cero trasplante, pero ya arrancamos de nuevo. Los recursos económicos muy limitados y quizás este año nos ha ido mal, pero en el otro continuamos. La integración de sociedades de otras especialidades en nefrología, de otros ministerios como es el Ministerio de Educación Superior, que todavía tiene pendiente que se integre el tema de la donación y el diagnóstico de muerte encefálica en el programa de medicina y de formación de enfermería. Limitantes. La escasez de recursos económicos, somos un país en vía de desarrollo y nuestra ley de seguridad social no tiene cobertura universal. Otra limitante negativa familiar, que en la medida que hemos podido llegar a través de los programas de televisión y de radio, más de 700 desde el 2008, asistir a escuelas, clubes, hemos podido ir disminuyendo la negativa familiar. La falta de disponibilidad de espacios físicos en la unidad de cuidados intensivos. Recordar que la donación nunca debe causar mal. Entonces, quizás es un potencial donante salvar la vida de 9 personas, pero hay un paciente que tiene posibilidades de sobrevivir y en un solo ventilador, entonces la oportunidad hay que dársela al que va a sobrevivir. Otra limitante, que el compromiso solamente lo hemos asumido los coordinadores hospitalarios. Un programa de donación y trasplante debe ser asumido por todo el personal de salud, desde el director del hospital hasta el portero, asumirlo como una misión institucional. Otra cosa, seguir buscando el apoyo internacional de países que tienen ya muy bien robustecido un programa de donación y trasplante, seguir los lineamientos internacionales y bioéticos que van surgiendo según el tiempo. Por ejemplo, nuestra ley ahora mismo está en revisión porque desde el 98 no se había revisado y no contempla la regulación de células madre. Está esa propuesta ahora en esa revisión. Debemos los profesionales de la salud, sobre todo los intensivistas, empoderarnos de la necesidad de órganos para trasplante de nuestro pueblo, de nuestro paciente. Y los países, aunque seamos pequeños, de escasos recursos, que nuestro sistema de salud no tiene la iniciativa de un programa de donación, nosotros como profesionales de la salud debemos insistir hasta que se logre llegar a la autosuficiencia, es decir, suplir toda la demanda de órganos para trasplante. Nuestra experiencia es muy poca, pero gracias al inicio del programa de donantes cadavéricos, ya hemos ido incursionando en otros programas de trasplante, no solamente de riñón, sino también de hígado, de páncreas y corazón. El objetivo a futuro 2030 es suplir toda la demanda de órganos y tejidos de nuestra población.
Excelente. Doctor Kenzo, una pregunta. Nos preguntan si es necesario el consentimiento para donación en República Dominicana y también nos preguntan cuál ha sido el mayor reto por el referido temprano de potenciales donantes. Pues usted nos ha conversado un poquito con respecto a eso. Perdón, hay una pregunta que me pareció interesante. ¿Cómo hacen para minimizar la pérdida de potenciales donantes durante el viaje cuando van para Argentina? Disculpe, que en este caso es de donante vivo, no de donante cadavérico. Ah, ok. Entonces, por eso debe acompañarlo el familiar que es compatible. En este caso, no es de donante vivo. La ley 329-98 regula todo el proceso, sea de donante vivo, donante cadavérico. Nosotros tenemos que ver con los dos programas. Ahora bien, el programa de donante cadavérico no nos limita a riñón y un segmento hepático, sino que podemos incursionar en todos los programas de trasplante. En cuanto a disminuir la pérdida de potenciales donantes, todavía estamos trabajando duro en esto. Y una manera de disminuir la pérdida de potenciales donantes es que desde el ministerio se autorice a los coordinadores hospitalarios de trasplante que tengan acceso diario a los ingresos, a los diagnósticos de estos pacientes y detectar a tiempo el Glasgow 7 y activarlo inmediatamente y dar seguimiento diario. Otra cosa es que el coordinador hospitalario debe visitar todas las unidades de cuidados intensivos, neurocríticos, polivalentes, cardiológicos, de emergencia. Otra cosa que debemos hacer para evitar la pérdida de potenciales donantes es insistir, no es solamente el intensivista coordinador, todos los intensivistas en su turno deben estar al pendiente de las interconsultas, de las áreas de recuperación de anestesiología, incluso de neonatología, para dar la alerta de Glasgow 7 y que el coordinador de seguimiento, porque los Glasgow 7 se ha demostrado que son los que mayormente llegan a Glasgow 3 o muerte encefálica y se pueden detectar antes que hagan parada cardíaca completa y solo puedan ser donantes de tejido. Ok. Y doctor Kenzo, ¿en República Dominicana es necesario el consentimiento para donación? Sí, sí, es necesario. Aunque el paciente haya externado antes de la muerte que quiere ser donante, necesitamos el consentimiento familiar por la ley. Es necesario que nosotros siempre motivemos a los potenciales donantes o a las personas que se hayan decidido por la donación a que lo comuniquen en su seno familiar. Porque aunque ellos tengan su carnet de donante, aunque ellos hayan expresado o hayan dejado por escrito que quieren ser donantes, su familiar también debe dar el consentimiento para que la donación sea efectiva. Entonces, es necesario que nosotros trabajemos bastante en esto, pero motivar a las personas que siempre lo comuniquen en su seno familiar, que ellos van a favor de la donación. Esto personalmente nos ha dado a nosotros bastante resultado. Y en las últimas 2 donaciones que me ha tocado trabajar esta semana pasada, ha sido porque la persona, el cadáver, los señores que fallecieron, decidieron en vida ser donantes y aunque la familia no estaba a favor de la donación, decidieron donar por la petición de los mismos. O sea, es necesario que nosotros insistamos en esto y que entendamos que como nosotros en los países nuestros, en donde se necesita el consentimiento familiar, nosotros hagamos bastante hincapié en las personas que se han decidido por la donación para que lo comuniquen en su seno familiar. Ok, bueno, tenemos aquí un par de comentarios. Tenemos a Berta de la Cruz. Ella menciona, buenas noches, excelentes explicaciones acerca del tema que no es tan común entre el personal de salud. Ella preguntó en su momento qué estrategias tenían ustedes para capacitar al personal de salud en hospitales del tercer nivel, como ustedes ya bien explicaron. Tenemos también a Anisa Vázquez.
Dice, así es necesario que el programa lo asuma salud pública, como ustedes bien lo mencionaron también, desde las escuelas, la orientación sobre la donación de órganos y que todo ciudadano se sienta responsable a colaborar con respecto a este tópico. Preguntan de Puerto Rico, Gloria Rodríguez. Ella menciona que en Puerto Rico es el personal de enfermería quien ayuda también a aumentar los referidos para probables Sí, donantes. porque una enfermera muy bien puede ser una coordinadora de trasplante. Nosotros en nuestro entrenamiento, por ejemplo en Alicante, tenían una gran enfermera que era la coordinadora de trasplante y vimos que era bastante efectiva en el mismo. O sea, no tiene que ser necesariamente un intensivista, pero dado las condiciones y las limitantes que tenemos aquí, incluyendo los recursos, tiene que ser probablemente una persona que esté mucho más adentro en esto y que pueda ser remunerada de una forma quizás parcial. Sí, el doctor José Alberto Ortiz también menciona la importancia del grupo de enfermería como personal de apoyo luego de haber sido capacitado. De igual forma, Karen Josefina Castillo menciona también la importancia de la capacitación para una adecuada conservación de donantes vivos. Y el adecuado diagnóstico pues de muerte encefálica. Excelente, doctores. Ya como última pregunta, pues, retos para el programa. En los próximos años, el principal reto es aumentar la tasa de donante hasta por lo menos acercarnos a la tasa de donante regional. No vamos a aspirar a España, que son 50, pero por lo menos la tasa regional, que es de un 14 donantes por billón de habitantes o quizás 16 donantes por millón de habitantes. Sobre todo integrar al sector público y al privado, aprovechando la coyuntura de que las entidades que regulan la seguridad social han emitido ya autorizando que va a haber una mayor cobertura del trasplante renal y del mantenimiento del donante. Tenemos que lograr integrar el sector privado porque es prácticamente 50%, 50%. Estamos en esa parte. El sector privado tenía miedo porque no sabía cómo recuperar la inversión que haría si incursionaba en un programa de donación y trasplante. Ahora con estas nuevas resoluciones de entidades como la Superintendencia de Riesgo de Salud, el Consejo de Donación y Trasplante, tenemos la oportunidad de aumentar la tasa de donantes. El reto es seguir formando coordinadores hospitalarios, aunque es gratuita la formación, por el ritmo de trabajo de nosotros se nos hace difícil captar coordinadores para cubrir todo el territorio nacional y de integrar también al personal de enfermería. El reto es seguir haciendo hincapié en que se cumpla la ley 329-98, los lineamientos internacionales de bioética en el proceso de donación y trasplante, seguir formándonos en el diagnóstico de muerte encefálica, como usted muy bien mencionaba, el curso que tiene la Neurocritical Care, que ahora mismo estoy cursando, seguir formándonos como de manera independiente, como el doctor Yamamoto y yo, que incluso hicimos entrenamientos adicionales en el diagnóstico de muerte encefálica, motivar a la sociedad nuestra de cuidados intensivos para que se empodere del proceso de donación y trasplante. Sin nuestros colegas, lamentablemente, el proceso no va a poder ser. Seguir llegando a la población a través del Ministerio de Educación, como muy bien mencionaron, tanto el nivel superior como el nivel básico. Seguir insistiendo en los medios de comunicación e incluso tenemos el reto este año del Congreso Internacional del 20º aniversario de el grupo Punta Cana. El grupo Punta Cana es el grupo que conformó la Red Consejo Iberoamericana y del Caribe, así que aprovecho para que en noviembre estén pendientes de este congreso y nos visiten, donde podemos socializar
las posibilidades que existen de mejorar un programa de trasplante, de implementar un programa de trasplante en los países de la región. Aunque seamos pequeños, de escasos recursos, nosotros podemos. Doctora, hay una consulta también, cursos en Latinoamérica de Doppler transcranial para aquellos colegas jóvenes que requieran entrenarse. Sí, mire, ahora con la pandemia se ha dificultado la forma presencial, pero sí de manera online. El doctor Leandro tiene un curso básico de Doppler transcranial que orienta mucho. Ahora también con la sonografía en el paciente crítico de emergencia, están incluyendo en los equipos de ecocardiografía la modalidad de Doppler transcranial. En el caso de nosotros, la doctora Silvia Cucurulo tenía la particularidad de ir ella personal al país donde hubiera un quórum de personas adecuadas y duraba una semana con nosotros. Ahora con la pandemia se ha dificultado y todo ha quedado online, pero esperamos que sí que se pueda a futuro retomar el curso de Doppler transcranial y la manera presencial del Máster Alianza, donde también todos los días nos ponían a hacer manos a nosotros. Excelente. Bueno, le agradecemos a la doctora Sarita, al doctor Kenzo, pues que nos hayan acompañado la noche del día de hoy y pues un par de anuncios también antes de despedirnos. Primero que el 28 de junio continuamos con el próximo podcast de la serie ¿Cómo lo hago? Sería el país de Honduras, la Asociación de Cuidados Intensivos de Honduras que nos va a estar acompañando. Y del 9 al 12 de noviembre el Congreso en San Salvador. De igual forma, anunciamos que recientemente la COSECATI le dio el aval a una actividad académica que se estará anunciando en nuestras redes de Cleveland Clinic y la Asociación de Medicina Intensiva de Brasil. Así que síganos en nuestras redes para que puedan darle seguimiento a estas actividades académicas y de igual forma puedan entonces acompañarnos y ver los podcasts en YouTube y en nuestras redes sociales en donde comentamos pues todos estos interesantes tópicos. A todos los que estuvieron participando el día de hoy, buenas noches y agradecidos por acompañarnos y de igual forma a los conferencistas. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Hacen buenas. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye.